días. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Hoy queremos, Señor, acercarnos más a Dios que está transmitido por tu Hijo en el Evangelio. Haz que podamos también nosotros tener a bien cambiar, si es posible, nuestras ideas de ti, porque tú eres más que lo que pensamos, más que lo que sentimos. Amén. Bien, en este día, hoy vamos a dar continuidad un poco en este primer tema que tiene varios subtemas. El tema de hoy son dos partes. Hoy posiblemente vamos a ver solo la primera parte y luego veremos la segunda parte luego después de las Navidades. Y lo he titulado de Mi Dios con minúscula, y está puesto a propósito, vais a encontrar mucho la palabra Dios con minúscula, de mi Dios con minúscula, al Dios del Evangelio, al Dios de Jesús. Es decir, de la idea que tengo yo de Dios, y lo he puesto con minúscula porque es como el Dios que nos hemos hecho nosotros, un poco la imagen, la idea de Él, al Dios de Jesús, al Dios revelado en el Evangelio. Ya Pablo nos dice, de muchas maneras habló Dios al hombre, y ahora en estos últimos tiempos habló por medio de su Hijo Jesucristo, es decir, la revelación en Él. Pongo aquí aspectos psicoespirituales porque vamos a intentar hablar un poco qué aspectos de la personalidad o del carácter influyen a la hora de mirar a Dios, o a la hora de relacionarme con Él, o a la hora de vivir la religión. Recordemos que la palabra religión significa religación, y la religación es como esa unión que tengo, la manera que hago yo para vivir mi unión con Dios. Es decir, cómo es esa unión, cómo esa religación que tengo. He puesto aquí también un epígrafe de estos porque de la abundancia del corazón habla la boca, es lo que dice el Evangelio. Es decir, de lo que yo me constituyo, una de las cosas es si este soy yo, vamos a darnos cuenta de que yo tengo una historia, tengo un carácter, tengo una personalidad, también tengo una educación. Tengo una educación, tengo una historia, tengo un carácter, tengo una personalidad y tengo una educación, entre otras tantas cosas que tenemos. Por tanto, esto obviamente influye mucho en la manera de pensar yo en Dios. Si ciertamente decimos nosotros que a Dios hay que alabarlo, o decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas y con todo mi ser, es decir, hay que, para amarlo a Él con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, sabiendo que la mente o los pensamientos es lo que muchas veces rige en nosotros las ideas que tenemos. Depende cómo yo piense, así siento, y depende cómo yo siento, así voy a actuar. La conversión primera que tiene que haber muchas veces es la manera de pensar, la manera de concebir las cosas, que está teñida obviamente por mi historia, por mi carácter, por mi personalidad, y es como miro yo la realidad. ¿Sí? ¿Me seguís aquí? Bien. Iniciaremos con algunas pinceladas sobre el carácter y la personalidad que puede influir en la idea de Dios. Recordemos que mi forma de pensar teñirá mi forma de sentir, y mi forma de sentir influirá en mi forma de actuar. A esto se le suma la educación recibida en casa o por quienes me han transmitido el mensaje del Evangelio. El otro día, si os recordáis, hablábamos de las personas
como a veces gente con muy buena intención nos hablaron de Dios, pero de una manera, quien me habla de Dios a mí también es una persona así. Quien me ha transmitido a mí a Dios, el sacerdote, el catequista, la persona que yo escucho, mi abuelita, mi madre, las personas que yo en mi vida escuchaba hablar de Dios, pensaban de una determinada manera, tenían una historia, tenían un carácter, tenían una personalidad y una educación. ¿Me explico? Y entonces, digamos, ¿qué es lo químicamente puro? Pues lo químicamente puro, mire, por transmisión, pues difícilmente, porque cada uno de nosotros le mete su propio acento. ¿Dónde está? Pues en el Evangelio. Pero nos damos cuenta de que mis padres tenían una educación, un carácter, una personalidad, yo también lo tengo, también lo transmito, me quedo con... Todo esto va haciendo que yo me haga un concepto y una relación de Dios. Es por eso que es necesario una conversión para amar al Señor con toda nuestra mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Es necesario abrirnos y despojarnos de tantos preconceptos de Dios. Dios es el Dios del Evangelio revelado en Jesús. Es necesario abrirse para comprender algún aspecto inédito de su misterio, aceptar un fragmento nuevo de su verdad, es decir, abrir la mente un poquito, haciéndose percibir una nueva atracción, es decir, en el corazón, y pedirle algo diferente en mi voluntad y en mi actuar. La conversión está ahí. Y como os he dicho, inicia por la mente. Aquí os pongo que ciertamente, quizá en este tema, muchos nos sintamos identificados con características de diversos grupos de carácter de personalidad. Yo he puesto aquí 11 aspectos, hoy solo vamos a ver si llegamos, yo he puesto 5, no creo que lleguemos a los 5, pero yo os he entregado 5 hoy. Muchos de ellos son tipos de personalidad o de carácter y otros no. Otros son características que lo puede tener cualquier personalidad y cualquier carácter. Entonces yo he puesto 11. En esto es probable, hay para todos, no os preocupéis. Hay para todos. Es decir, que si no aparecen en estos 5 primeros, aparecerán en los otros que vienen. Es decir, si es que yo no me veo aquí, dice, pues no importa, ya vendrá. En esto... ¿Por qué lo hemos puesto? ¿Por qué lo he puesto? La importancia de los acentos. Recordemos lo que dice el Papa. Y esto creo que os lo leí el otro día, pero hoy os lo coloco ya el texto en sí. Ante todo hay que decir que en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. Esta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se ponen en la predicación. Aquí el Papa habla de predicación y lo habla de los sacerdotes, pero la misma predicación que hago yo aquí, la misma o parecida la hace la madre en casa o la abuela a sus nietos. Es decir, lo que hablo yo. Por ejemplo, dice el Papa, si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla 10 veces sobre la templanza y solo 2 o 3 sobre la caridad o la justicia, se procure una desproporción donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Es decir, que si esto de lo que habla, de que la boca habla de lo que el corazón está rebosando por dentro, es ciertísimo. ¿Qué acentos tengo yo? ¿Qué acentos tienes tú? ¿En qué me fijo yo? ¿En qué machaco más? ¿Qué es aquello que insisto a mis nietos, o voy por la vida mirando siempre? Este tipo de acentos que tengo, ¿tienen algo que ver? Conmigo, por supuesto. Un sacerdote que solo predica una cosa, y dice, bueno, ya está bien, ¿no? Y algo tendrá que ver con él, seguro. Con su historia, con su vida, con su personalidad, con su carencia, con algo. Es decir, estos temas que algo tendrá que ver conmigo. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo y más del Papa que de la palabra de Dios, dice el mismo Papa.
Es decir, ¿qué acentos pongo yo? ¿Soy de los que machaca mucho la ley y habla mucho de la ley, la ley, la ley, la ley? Pues algo tendrá que ver con tu manera de ser. Porque qué curioso que poco hablas de lo gratuito de Dios. ¿Eres tú de los que más hablas de la iglesia y poco de Jesucristo? ¿Qué pasa? Los acentos. Por último, el Papa nos dice que todas las virtudes son de la misma fuente divina, pero tienen una jerarquía y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más estrictamente el corazón del Evangelio. ¿Cuál os imagináis que es la más importante? ¿Cuál es lo más importante en el Evangelio? ¿Cómo lo podemos resumir en una palabra? El amor. Pero ¿y el amor en Jesús cómo le llamamos? La misericordia. La misericordia. Y es lo que viene a continuación, dice el Papa. Mire, hay gente que y nos saltamos la misericordia tan fácilmente, la compasión tan fácilmente, porque yo como tengo mi caballito de batalla, insisto más en esto y se me olvida, dice el Papa, no todas las virtudes tienen la misma jerarquía. Yo no le puedo dar el mismo valor a hablar del sexo y en contra de esto y que Dios dice y dejo la misericordia de un lado. Dice el Papa, no se puede. No puedo estar hablando de un solo tema. Dice, cualquier tema tiene que pasar por la misericordia y ahí está el problema. El Papa recuerda que hay un orden, una jerarquía, estoy en la página número 2, en la doctrina católica hay un orden. Y citando a Santo Tomás, ¿sí?, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que en ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Antes de empezar a describir los aspectos de personalidad o carácter, yo personalmente quisiera recordar que Dios primero nos ama como somos. Es decir, que lo que vamos a escuchar aquí, en estos 2 o 3, es decir, que nadie diga, ¡qué horror! No. Dios nos ama como somos. Punto número 1. Segundo, nadie que se enjuicie. Aquí no vamos a enjuiciar a nadie. Es probable que cuando hablemos de cosas de personalidad a lo mejor me recuerda a mi suegra. Y aquí está, vamos, la foto de mi cuñada. Probablemente se nos parezcan a. Lo importante primero es encontrarse quién. Yo. Si me encuentro y si no me encuentro no pasa nada. ¿Me explico? Es decir, que esto no es una cosa... No, primero no enjuiciarse, segundo mirarse y tercero, esto es un camino de crecimiento. Entonces, ya os digo, son 11 y por otra parte, la personalidad o el carácter, ¿qué creéis que Dios hace con eso? Vamos a ver, ¿a Dios le gusta cómo eres? Algunos hacen la mano así como diciendo, no sé yo. ¿Qué hace Dios con tu personalidad y tu carácter? Te dice, así no, así con esa manera de ser no. El Señor lo que te dice es, trae para acá. Yo con tu carácter y con tu personalidad, si me dejas, puedo hacer maravillas. Lo quiero para mi servicio. ¿O no es eso lo que ha pasado con los santos? ¿No es eso lo que significa la conversión? Jesús no va a destruir lo que eres. La historia, no. Dice Jesús, yo, si me dejas, lo transformo.
Y lo voy a coger, ese ímpetu que tienes, esos arrebatos que te dan, esa no sé cuánto, ese tu ser justiciero, o ese tu ser servicial, o ese tu ser exitoso, todo eso yo lo cojo. Y esa es la riqueza de la iglesia. Que todos somos distintos. Que esa es una riqueza. Esa tranquilidad tuya y el ímpetu del otro, dice el Señor, tráeme tu tranquilidad y tráeme tu ímpetu, que yo con tu ímpetu y tu tranquilidad voy a hacer maravillas, si me dejas. Porque necesito gente tranquila, necesito gente con ímpetu, necesito gente que busque el éxito, necesito gente que tenga o piense más, necesito gente fuerte, necesito gente que un poco más perfeccionista. Y dice, con todo eso que parece un defecto, dice el Señor, tráelo para acá. Yo con esto me voy a divertir mucho si me dejas. Y voy a construir el reino contigo. ¿Sí? ¿Entendido esto? A veces pensamos que Dios quiere cambiarnos del todo, ¿no? Yo siempre, a veces me acuerdo que me contaron una vez, ¿no? Que llegó, os lo conté, ¿no? De una señora que trajo a su marido al psicólogo y le dijo, ¿y para qué usted lo trae? ¿no? Le dijo, mire, es que lo traigo para ver si usted lo puede cambiar un poco. Y entonces entonces llega el Señor y le dice, ¿y por qué usted está aquí? Y dice, bueno, porque mi mujer quiere que yo, a ver si usted me puede cambiar un poco. Y le dice el psicólogo, dice, no, me dice, yo a eso no me comprometo, a cambiarlo no me comprometo, porque no va a ser de que yo lo cambie y a su mujer no le guste cómo queda. Claro, porque llega un momento en que, como le llegue un desconocido, ya el hombre muy cambiado, ya no le va a gustar, pero no tiene con quién discutir, no tiene con quién, se vuelve muy aburrida la vida, ¿no? Entonces a veces pensamos hacer unos cambios tan exagerados, pues no, mire, el Señor lo que dice es, con lo tuyo, si me dejas, yo lo moldeo de nuevo. Y esto es lo que el Señor quiere con nosotros. Por tanto, es agradecer a Dios lo que soy ahora y pedir que tome mi forma de ser y lo transforme en lo mejor para Él. De hecho, una de las cosas que he ido poniendo es algunos santos que riman mucho con cierto tipo de personalidad o caracteres y ver que es posible la santidad. Es decir, cuando vamos a ir viendo algunos caracteres o personalidades, yo voy a decir, y aquí podemos incluir, por ejemplo, a San Fulano, santos más o menos conocidos, ya, es decir, por ejemplo, un San Pedro, un San Pablo, un San Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola, personas hacia dónde se dirigen, ¿no? Y cómo el Señor ha trastocado todo eso y lo ha llevado a la santidad, porque es posible. Entonces la santidad es posible para todos. ¿Sí? ¿De acuerdo en esto? Vale.